Listo, listo. Vamos a ver si ya estamos. Creo que ya estamos. Hola, Ñustas, ¿cómo están? Avísenos, por favor, en los comentarios si nos están viendo. Regálenos un emoji para saber que estamos live. Yo soy Lorena Carrasco, soy Managing Director y cofundadora de Ñustas, y junto con Patricia, Mariel y Carla hemos creado este espacio para ayudar a que más mujeres construyan carreras tan exitosas como auténticas. Y hoy día tengo el placer de estar con una querida amiga, psicoterapeuta y psicóloga perinatal, Luciana Chiaravelli, para hablar de la maternidad en estos tiempos de cuarentena y en general de la maternidad auténtica. Lu, bienvenida. Hola Lore, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar acá con nosotras. De hecho, en esta semana lanzamos la convocatoria y empezamos a pedir que nos mandaran preguntas y hemos recibido varias consultas. Igual, si en vivo tienen preguntas, escríbanlas en el chat y las vamos a leer después de la primera parte de la conversación. Lu, comencemos un poco definiendo esta idea de maternidad auténtica. ¿Qué es maternidad auténtica, sobre todo ahorita en una etapa donde los límites de lo personal y profesional han quedado borrados? ¿Tú cómo lo entiendes? ¿Cómo lo ves? O sea, lo primero que se me ocurre cuando pienso en la idea de definir la maternidad auténtica es que quizá no hay una definición para la maternidad auténtica, ¿no? O sea, creo que una cosa bonita de esta charla que tenemos es la idea de maternidades auténticas, así en plural, ¿no? Porque eso creo que nos remite a esta idea de que en realidad no hay una fórmula, ¿no? En realidad no hay una manera, ¿no? Y quizá lo auténtico en nuestro ser mamás va a tener que ver más con ir encontrando aquello que nos haga más felices y nos haga sentir más tranquilas, ¿no? Entonces, para mí el tema de la maternidad auténtica tiene que ver con poder conectarte contigo, ¿no? O sea, poder conectarte contigo, poder preguntarte y cuestionarte qué es lo que tú necesitas, qué es lo que tú esperabas y nos está dando, ¿no? Y ahí viene toda esta idea del equilibrio, ¿no? Que nuevamente creo que es un concepto al cual todos queremos apuntar y que es súper complicado de conseguir en el tema de la maternidad, al menos es súper difícil, ¿no? Entonces, también me parece interesante poder partir, o sea, hablando desde esta conversación de la idea de que el equilibrio en verdad se va renovando, ¿no? O sea, podemos entender o querer pensar que hemos llegado a un equilibrio y eso está bueno, ¿no? Pero nuestras situaciones de vida, las edades de nuestros hijos, nuestros momentos de crianza, de trabajo, hacen que ese equilibrio tenga que ser repensado constantemente y eso está bueno, ¿no? Entonces yo pensaba que quizá es eso, la maternidad auténtica, ¿no? Saber que cada una va a tener como su propio camino y que no va a haber ninguna maternidad que sea igual a la otra, ¿no? Me gusta un montón esa idea de que es algo que se actualiza, ¿no? Cuando hablamos con nuestras ñustas de sus carreras y de sus propósitos, muchas veces es como este afán por quiero escribir mi propósito y está escrito en piedra, y una de las cosas que les decimos se actualiza porque tus diferentes experiencias, y la maternidad siendo una experiencia tan profundamente transformadora, ¿no? Va a ser que lo que necesitas se vaya cambiando, ¿no? O sea, lo que sientes como que es algo que, o cómo quieres vivir tus diferentes etapas de la maternidad también. Así que me gusta esta idea de no hablar de una maternidad auténtica, sino hablar de maternidades auténticas y darnos esa libertad, ¿no? Esa libertad sin juicio, que es difícil también, ¿no? Súper. Una de las cosas que ha hecho evidente la cuarentena y el distanciamiento social es esta carga extra que tenemos las mujeres, ¿no? En el hogar, en el cuidado de los hijos. Y de hecho me hizo acordar, en Newstas nos encanta este libro, que es un cómic que se llama The Mental Load. Es una francesa, es una blogger que empezó a buscar sus experiencias cuando se convirtió en mamá y tuvo, o sea, resonó un montón porque es esta maternidad caótica, ¿no? No es la típica que sale en comerciales o en la tele. Y una de las cosas que ella dice es esta carga que incluso tienen las mujeres mentalmente, o sea, de todas las cosas que tú tienes que pensar, coordinar, gestionar, que es invisible, pero tengo que lidiar con esta, ¿no? Y entonces ahí la pregunta es, no sé, tú que acompañas mamás en estos procesos, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo podemos navegar esto que quizás es invisible para nuestras contrapartes masculinas, para nuestros empleadores, para nuestros equipos de trabajo, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Que es difícil, ¿no?
Es sumamente difícil, es sumamente retador, ¿no? Totalmente, a veces esta carga invisible es la que más pesa y la que más impacto tiene que de repente las cosas concretas de las cuales nos podemos hacer cargo, ¿no? Mm, mm, Y creo que ahí tenemos un súper trabajo por hacer, las mujeres, las mamás en general, y es justamente visibilizar que si bien seguimos, o sea, estamos en una época en la cual hablamos mucho más de la repartición de roles, de tareas, ¿no? En casa. Quizá muchas veces eso está más en la línea de lo concreto, ¿no? No podemos entrar a cada caso específico, pero quizás se da como a nivel concreto, pero igual a nivel simbólico y más mental, hay como esta idea de que en todo caso, por ejemplo, tendría que ser la mujer la que se haga cargo de ver cómo esa división se da, ¿no? Entonces, es como yo creo que es una visión sumamente arraigada, ¿no? Y lo que yo pienso en términos de la maternidad, además, es que estamos muchas veces como en este laberinto sin salida, ¿no? Porque es como, llegó este bebé nuevo, tienes que atenderlo y además aprender cómo hacerlo, ¿no? Pero por otro lado, también hay un mensaje súper fuerte, quizá no es tan evidente, pero creo que está muy presente de, ya, pero tienes que hacer como si nada hubiera cambiado, ¿no? Y eso pasa, por claro. ejemplo, un montón en el trabajo, ¿no? Es como, eh, ya monstruo, ya diste a luz, ¿no? Ya más o menos tienes tu posparto, ya, buenas, ahora regresas, ¿no? Claro. Y es como, Tu ya, licencia fue tus ya, vacaciones, ¿no? A veces incluso se sí, juzgan como sí, vacaciones. sí, ¿no? Y creo que ahí lo que quizá tengamos que intentar pensar, que también es un súper tema, es que entendemos por éxito, ¿no? Porque creo que muchas veces las mujeres nos podemos ver enfrascadas, o las mujeres que son mamás se pueden ver enfrascadas en esta idea de que lo exitoso tiene que ver con poder dejar la maternidad por fuera, ¿no? Como en Mm, la casa, mm, ¿no? Y eso es irreal, ¿no? Nosotros estamos pensando en nuestros hijos, preocupadas, nuestra mente cambia y eso está ya comprobado, ¿no? Entonces yo creo que el súper reto y la idea aquí es pensarnos definiciones diferentes de éxito, ¿no? En donde quizá lo más razonable y real es poder integrar la maternidad a los trabajos, a las funciones que cumplimos las mujeres, ¿no? Creo que hoy tenemos un largo camino por hacer porque se ve como una limitación la idea de ser mamá, no es como, uy, está sí. embarazada, ya fuimos, ¿no? Eres menos Uy, ¿no? competente, vas a ser menos comprometida, sí, Sí, automáticamente. sí, y en realidad lo que pasa es que nuestra cabeza se ensancha, ¿no? Mm, Y eso tenemos que tratar de entenderlo más bien como un recurso, ¿no? Como la posibilidad de ver que la mujer que es mamá se enfrenta a una experiencia psicológica tan potente y, como decía esto hace un rato, tan transformadora, que eso la hace una mujer que se enriquece de un modo distinto, ¿no? Entonces yo creo que esta riqueza es justamente la que tenemos nuevamente que ayudar a visibilizar, ¿no? Y no ver como una limitación. sí. No, Ujú. cuando decías esto de esconder nuestra maternidad, me acordaba de un artículo que leí que hicieron un experimento, que fue simplemente ver cuál era el efecto de poner un marquito con una foto del bebé para los hombres y para las mujeres en el trabajo. Para los hombres la reacción era, ay, este es un líder, ¿no? Súper empático, qué tierno, como que suaviza este liderazgo duro de los hombres. Y el efecto en las mujeres en sus escritorios era, uy, está distraída, uy, ya no piensa tanto en el trabajo, sino en su hijo, Ujú. ¿no? Ujú. El mismo hecho, pero cómo se interpretaba totalmente distinto por precisamente todos estos condicionamientos sociales, ¿no? Que tenemos Sí. de cómo conseguimos la maternidad y que por ambos lados nos viene en contra, porque es, si estás cuidando a tu hijo es, uy, no estás trabajando, y si estás trabajando es, uy, no estás cuidando a tu hijo, ¿no? Pero además, Lore, eso nos lleva a algo que creo que, o sea, a mí, por ejemplo, sí me preocupa, ¿no? Y es como, Mm, frente a esta exigencia, las mujeres sentimos que entonces tenemos que dejar claro que sí estamos pudiendo, ¿no? Que sí estamos pudiendo bajo la lógica de cómo funciona la chamba, no bajo nuestra lógica, ¿no? Entonces, mm, ahí viene mm, otro tema que para mí es bien importante, y es que nosotros estamos en una lucha de igualdad de oportunidades, ¿no? De que las mujeres en verdad podamos asumir como que roles similares a los que tienen los hombres, ¿no? Pero pienso, claro, en la maternidad
eso es algo que tenemos que coger con pinzas, ¿no? ¿Por qué? Porque el rol que tienes tú como mamá con ese nuevo bebé es distinto de aquel que tiene el papá de ese bebé, ¿no? Y tienen que, digamos, funcionar de maneras diferentes. Esto no quiere decir que no tengan que tener igualdad de oportunidades, pero creo que se nos pone como nuevamente en esta situación sin salida, que es como, ya, entonces, para sentir que lo estoy haciendo bien, ya, tú 50, yo 50, ¿no? Y es como, ya, pero el 50, ¿no? No necesariamente tiene la misma, o sea, el mismo contenido, ¿no? Quizá hay cosas que tú puedes hacer y que tú necesitas hacer, como por ejemplo dar de lactar, no sé, por poner alguna idea que es como ya clarísima de por qué no se puede dar del otro lado, ¿no? Y creo que es importante también poder ayudar a las mamás a entender que está bueno complementar con la pareja, con la persona que tengan al costado para poder criar, ¿no? Porque si no, también nos quedamos con esta sensación de que ambos lados tendrían que poder hacer todo y no necesariamente así, es así, eso está bien, ¿no? Entonces sí, también eso me parece importante, ¿no? Sí, y creo que parte de esta idea preconcebida, precisamente como decías antes, ¿no? Las organizaciones, yo creo, y la sociedad está diseñada para pensar que la vida es lineal y la maternidad es como algo, un break y luego vuelves a la línea. En verdad es más una montaña rusa, ¿no? Y es más un ciclo. Entonces, ¿cómo entonces podemos vivir maternidades auténticas con presión, con tanta presión y ruido externo e interno? Porque también hablo de todo lo que nos autoimponemos. A veces la voz más dura y más crítica es la que nosotras tenemos con nosotras mismas, ¿no? Estas expectativas quizás teníamos de cómo íbamos a ser madres, cómo íbamos a manejar nuestras carreras cuando el bebé todavía está en la barriga, y luego cuando aparece o cuando ya tenemos un hijo, nada es como lo pensamos. Ahí ¿qué recursos podemos usar o qué nos sugieres pensar? Bueno, yo creo que lo primero, un poco ligado a lo que acabamos de conversar, es hacer el intento de filtrar todas esas expectativas, ¿no? Porque es una cosa bien difícil de conseguir, pero creo que es importante, ¿no? Y creo que lo que has dicho para mí es clave y es esto de, ¿son las expectativas de la sociedad y el entorno en el cual nos movemos? Sí, pero ya las tenemos dentro también, ¿no? O sea, nosotros tenemos esa expectativa dentro de nosotros y creo que eso es lo que es más importante y entonces creo que es sobre lo cual podemos hacer algo, ¿no? O sea, de repente no vamos a poder en este momento cambiar cómo se ve el mundo, pero sí podemos cambiar nuestras expectativas, ¿no? Entonces, en el caso de la maternidad son las expectativas en relación, por ejemplo, a nuestro cuerpo, ¿no? Puestas muchas veces en los logros de los hijos, ¿no? El que dijo más palabras, el que dijo menos palabras, ¿no? El que ya camina, uy, el tuyo todavía no camina, ¿no? O sea, muchas veces Una nuestras competencia. inseguridades, sí, las ponemos ahí, ¿no? Es como, allá, tengo que hacer que mi hijo sea como súper efectivo, ¿no? Entonces yo lo que pienso es primero es tratar de abrir la mente y pensar que no podemos entender la maternidad en términos de resultados, ¿no? O sea, no podemos entender que somos mejores mamás porque mi hijo ya habló, o porque ya camina, o porque mira, no sé, pues sabe decir una palabra en inglés, ya por decir cualquier cosa, ¿no? Que a veces nos toman como esas ideas, y yo pienso como, hay que hacer un giro al proceso y al aprendizaje, ¿no? A la mirada, justamente como has dicho, como se entiende la maternidad como un proceso lineal. A nosotros también nos pasa un montón, ¿no? Y quizá el poder pensar que no vamos a volver a esa misma línea nunca es, digamos, nos da un montón de miedo, pero es real, ¿no? Entonces yo pienso como, tenemos que intentar pensar en la maternidad como un viaje hacia adentro. O sea, a mí esa es una idea que me gusta un montón, porque es como si lo de afuera es sumamente importante, nos contiene, ¿no? Las voces de experiencia, que alguien te pueda compartir, digamos, cómo hizo frente a determinada cosa, pero si desconectamos y no viajamos para adentro, no vamos a poder conectarnos de una manera auténtica, ¿no? Y abrazar ese cambio que es importante reconocer y que es importante como validar, ¿no? O sea, entonces es como este mix de intentar silenciar esta interferencia, pero a la vez reconocer que hemos cambiado, que somos otras, que nuestras prioridades son distintas, que nuestro cerebro ya funciona de otra manera también, ¿no? Y creo que el abrazar ese cambio es justamente una de las
primeras cosas que a mí me parece importante, ¿no? Sí, Sí. y decías algo que me hace pensar de cómo en general anulamos la intuición, ¿no? Y que es algo que nos pasa incluso antes de ser mamás, ¿no? Es como lo que nos comunica el mundo es, no, anda la evidencia, anda la data, anda el número, si no hay el número, si no hay, o lo que tú decías en la maternidad, si no hay el resultado y la evidencia, entonces no lo estás haciendo bien. Pero en verdad, ¿cómo anulamos algo que nos da información tan valiosa como es la intuición? Sí, o sea, yo creo que lo importante es eso, o sea, la intuición es esta voz interna, ¿no? Es esta idea del instinto, ¿no? Y el instinto está recontra descalificado, ¿no? O sea, es como tú puedes por ahí llegar a una cita con algún doctor y decir, bueno, a mí me pasa esto, yo siento esto, y es como, no, pero es que en verdad lo que tienes es esto otro, y es como, ah, sí, tienes razón. Y de pronto tu sensación se fue volando, ¿no? Entonces es como que yo sí siento que la maternidad tiene que vivirse de la mano de la intuición, porque tu intuición es tu mejor arma para vincularte con ese niño. No solamente un bebé, o sea, ni siquiera un niño, con tu adolescente, con quien sea que tengas en la casa, ¿no? O sea, como que ese instinto que puede, incluso la palabra remitirnos a algo como mucho más biológico, hoy también puede ser como medio descalificado, pero en realidad no. Y lo que has dicho en términos de la información, yo pienso, para mí es importante hacer como un mix, ¿no? Entre seguir tu instinto y también buscar información, ¿no? Pero justamente la idea de buscar información no es sobreinformarte y llenarte de angustia y recibir un montón de perspectivas que finalmente no te lleven a nada, sino poder informarte para justamente tenerla más clara y justamente transitar dentro de lo posible con más seguridad por estos procesos de maternidad, ¿no? Porque pienso además la información mezclado con esta intuición, para mí es básica, nos van a permitir como poder elegir, ¿no? O sea, poder defender nuestro derecho a elegir, ¿no? Elegir cómo quiero llevar mi embarazo, elegir cómo quiero yo que sea mi parto, elegir cómo quiero yo criar y qué es lo que yo no quiero hacer, o sí, ¿no? Entonces, yo lo que diría es que la mirada está como muy puesta afuera y en realidad lo más valioso lo tenemos adentro, ¿no? Lo que pasa es que sí, lo tenemos todas, pero a veces es un poco complicado subirle el volumen a esa voz interna, ¿no? Porque tenemos en parlante lo que está afuera, ¿no? Ha sido muy desacreditada además, ¿no? Pero pienso también que parte de este derecho a elegir, y creo que es algo que nos cuesta, creo que a las mujeres en general nos cuesta mucho pedir ayuda, pero creo que parte de ampliar nuestras posibilidades, nuestras opciones, es el saber que no tenemos que vivir nuestras maternidades en soledad o solo nosotras, sino buscar una red de soporte. Y esa creo que es mi siguiente pregunta, ¿no? Es cómo construye una red de soporte para que podamos vivir maternidades auténticas. Y pienso en lo retadora que está haciendo la situación actual, porque precisamente es de aislamiento, ¿no? Y cómo emocionalmente navego esto con hijos que tienen necesidades emocionales, sea como tú dices, un bebé, un niño o un adolescente, ¿no? ¿Cómo construyo una red de soporte para poder vivir mi maternidad como quiero vivirla, ¿no? Ajá, ahí se me ocurre una primera cosa que quizás como un preámbulo, ¿no? Es que necesitamos tratar de generar un contexto diferente, ¿no? Entre las mamás, ¿no? Necesitamos, en verdad, empezar a hablar de nuestra maternidad en toda su complejidad, ¿no? O sea, la que diga que su maternidad es absolutamente placentera es como que o que nos cuente la fórmula o no, o que nos diga la verdad, ¿no? Porque no es real, ¿no? O sea, la maternidad puede ser muy maravillosa, o sea, muy bonita, en verdad, sí, es real, o sea, uno puede sentir por alguien algo que jamás sintió, pero de ahí a que sea todo maravilloso, pues no, ni cerca, es sumamente complejo. Entonces yo pensaba, ¿cómo construir una red? Pues animémonos a hablar de lo difícil, ¿no? De lo complicado, de lo que es duro también, obviamente de lo bonito, pero es como si yo de pronto entro a alguna red social y encuentro una mamá regia,
peinada, ¿no? A los 5 días de haber dado a luz, ¿no? Y como que parece que todo fluye maravilloso y la sensación con la que me quedo es de falla, ¿no? De, hay algo que yo no estoy consiguiendo. Y en verdad yo creo que lo que nos está pasando es que quizá probablemente por miedo a ser juzgadas, no estamos pudiendo comunicar cómo realmente es nuestra experiencia, ¿no? Y esto me lleva a esta idea de la vulnerabilidad, ¿no? O sea, la maternidad nos lleva a momentos de mucha vulnerabilidad, ¿no? En diferentes momentos de esta línea de tiempo, digamos, de la maternidad. Entonces, creo que ahí también es importante poder rescatar que la vulnerabilidad es toda una oportunidad, ¿no? O sea, que es un momento quizá de mucha sensibilidad, de muy a flor de piel, ¿no? De estar como sintiéndose como muy movido, pero es que lo que pasa es que aquí eso es sinónimo de debilidad, ¿no? Y creo Claro, que lo que hay que cambiar también es eso, ¿no? Entonces, yo lo que pienso es ya, en la medida en que nos animemos un poco más a contar estas cosas, a decir, bueno, me siento vulnerable, ¿no? No sé qué me pasa, o sea, no sé qué siento. O otra cosa que es súper común en la maternidad es la sensación de ambivalencia, ¿no? Es como, amo a mi hijo, pero ahorita no lo soporto, ¿no? O sea, como que, o en verdad me encanta ser mamá, pero cómo extraño mi vida de antes, ¿no? Y cómo puedo conciliar esas dos cosas. Probablemente no se pueden conciliar, pero podemos saber que coexisten, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, digamos, o sea, lo que es importante es, o sea, generar estos espacios para poder sincerar, ¿no? O sí, sea, sí, sí. que podamos acompañarnos en la experiencia, Y también ¿no? creo que Porque además pienso, claro, sí, de la parte de reorganizar roles y acuerdos, ¿no? O sea, yo creo que esta situación ha puesto mucho en evidencia eso. Claro, cuando yo quise uh-huh, ir a la oficina, ¿no? Y además tenía alguien que cuidaba a mis hijos, me ayudaba con algo de la casa, quizás hay cosas o emociones o tensiones o dificultades que no estaba experimentando y que ahora en un contexto como este cae todo. Entonces, también tener sí. esa apertura para hablar con honestidad de esas cosas y renegociar acuerdos, ¿no? Actualizar, probar y experimentar, porque creo que fórmulas, como tú dices, no existen. Sí, sí, eso es súper importante, ¿no? O sea, eh, me hace pensar en lo que decías hace un ratito, y para mí es esta idea de la tribu, ¿no? O sea, de que criar solo no tiene sentido, ¿no? O sea, no es nuestra naturaleza. Y en una situación como la que estamos viviendo, ¿no? Donde realmente nuestro orden habitual y nuestra sensación de control dejó de existir, ¿no? Sí es sumamente importante poder comunicar lo que necesitamos, ¿no? A partir de comunicar lo que necesitamos, vamos a poder reorganizar, renegociar con nuestras parejas. A veces pienso, no necesariamente tiene que haber una pareja, con nuestros mismos hijos, ¿no? O sea, a ver, escúchame, ¿no? O sea, me estoy sintiendo de esta forma. Y esa es otra cosa que también quería abordar, y es una maternidad auténtica para mí quizá también tiene que ver con poder hablar de lo que uno siente, ¿no? O sea, esta idea de las emociones positivas y negativas, y las negativas no se pueden hablar, ¿no? Y es como, no, o sea, y poder hablar con la persona que tenemos al frente, con el niño incluso que tenemos al frente, y decirle, mira, o sea, yo no me esperaba esto ha cambiado como nuestras rutinas, nuestras maneras de organizarnos, ¿no? Esta idea de que no nos entienden no es real, nos entienden muy bien, ¿no? Entonces, yo pienso, sí, es sumamente importante poder conversar, sacar lo que llevamos dentro, dar el espacio a la vez para que el otro saque lo que lleva adentro, ¿no? Y poder plantearnos, en realidad, expectativas realistas, ¿no? Dentro de lo que tenemos, o sea, no podemos hacer grandes cosas, ¿no? Yo pensaba como, vienen circulando por las redes como estos mensajes de, oye, ya, si no usas la cuarentena para hacer aquello que tenías pendiente, entonces ya es casi que flojera, ¿no? Y pienso, eso es negar el impacto emocional que esto está teniendo. Si buenamente para ti la cuarentena es un espacio en el cual puedes hacer diferentes cosas que tenías pausadas o nuevas, bien, pero tampoco podemos partir de la premisa de que eso tendría que darse porque no estamos de vacaciones, ¿no? Entonces, creo que también es sumamente importante
sí, reorganizar y acompañarnos. Y cuando me decías esto de, oye, ¿y cómo es esto de la maternidad ahora que estamos en aislamiento, ¿no? Y es como, bueno, valernos de la tecnología lo más posible, ¿no? Acompañarnos entre mamás. Evidentemente no es lo mismo, porque maternidad para mí es también, en muchos sentidos, Contacto, sinónimo ¿no? de contacto, ¿no? Mm, Entonces, el contacto virtual no es igual al presencial, pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Entonces, sí. si de repente tenemos una mamá que acaba de dar a luz, o si tenemos una mamá que sabíamos que estaba pasando por un proceso complicado, ¿no? O sea, también está bueno poder buscarnos y acompañarnos, ¿no? Y saber que estamos. Sí, súper, súper importante, ¿no? Y saber que te podemos incluso construir una tribu, ¿no? Ujú. Y cuando las experiencias se comparten y nos damos cuenta, creo que precisamente eso que habilitabas al inicio, ¿no? De, oye, no es que algo malo está pasando conmigo, no es que yo tenga una falla. La maternidad para todas es transformadora, es compleja, sí, no tengo todo bajo control, quizás sí me encantaba tener todo bajo control, ¿no? Voy a leer algunos de los comentarios que tenemos. Jessica nos escribe cómo en las organizaciones, ¿no? Se puede promover que las mujeres no pierdan oportunidades cuando se convierten en mamás, ¿no? Ahí yo tengo algunas ideas de cosas que trabajamos en Newstat. ¿Cuál es tu approach también ahí cuando tienes una mamá que quizás te dice, oye, creo que en mi organización me están dejando de dar oportunidades, o no sé cómo, incluso cómo anunciar en mi organización que estoy embarazada, ¿no? O que voy a ser mamá, Ujú, y ujú. ahí qué recursos O nos sea, sugieren. lo que yo pienso desde mi mirada, digamos que sí, que no es meramente organizacional, ¿no? Es que es importante poder sincerar lo que está pasando, ¿no? O sea, que es importante quizá poder hablar de una manera un poco más concreta dentro de, o sea, sabiendo también que hay muchas cosas, como hablamos hace un ratito, que no van a ser como uno se las imagina que será, ¿no? Pero creo que sí es importante tender puentes y tratar de llegar a acuerdos previos, ¿no? Esta idea, por ejemplo, de tener que comerte tu noticia de que vas a ser mamá es muy complicada, ¿no? Y es como muy dañina en términos también, no solo emocionalmente, sino de tu capacidad de producir y de funcionar en tu chamba, ¿no? Entonces, yo lo que pienso ahí es que, o sea, primero tratar de identificar la posibilidad de encontrar, digamos, a gente dentro de la chamba con los que puedas hacer como alianzas, ¿no? Que te permitan como poder enfrentar la situación de una manera más tranquila y más pausada y menos amenazante, ¿no? Si es que eso no es posible, creo que la cosa es un poco más complicada, pero no imposible, ¿no? O sea, para mí es importante que podamos, y creo que estamos tratando de ir en ese camino, ¿no? En las organizaciones, pero para mí es importante que podamos como sincerar, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Cuáles son nuestras expectativas? Y a la vez nos dirán cuál es la expectativa del lugar en el cual trabajamos y ahí podremos decidir, ¿no? Pero si nos quedamos como sin animarnos a dar el paso, que igual es entendible, creo que más bien lo que hacemos es enredar el proceso, ¿no? Sí, en Newstat siempre recomendamos, o sea, cuando tú ves en recursos humanos las estrategias que más funcionan para dar soporte a que mujeres y hombres que se convierten en mamás o papás sean exitosos, sigan sintiéndose bien con su carrera y aportando a la organización y de sus vidas, encontramos finalmente la mentoría, que es como crear una red entre padres y mamás en la organización, de gente que está pasando por la experiencia por primera vez, con gente que ya la ha vivido, y habilitar en la organización estos espacios de conversar de estos retos, ¿no? Y lo otro que pienso para la pregunta de Jessica es dejar de pensar que muchas veces pensamos que hay que fix the woman, ¿no? O sea, hay que arreglar a la mujer. Y es como, no, hay que arreglar al sistema. Entonces tenemos que pensar en soluciones del sistema, ¿no? Entonces, desde abrir conversaciones y esto puede ser que lo trabaje recursos humanos o que sea promovido por los mismos papás, ¿no? Pero abrir conversaciones donde yo converso con mi manager y con mi equipo sobre mis expectativas de, ok, ahora que me doy licencia, ¿cómo me pueden contactar? ¿Cuál es la manera? O quizás no quiero ser contactada, o sea, acuerdo, ¿no? O cuando ya vaya a venir, ¿cómo me puedo mantener al tanto de qué ha pasado y de los cambios para no venir como en seco, ¿no? O qué tipo de soporte necesito, ¿no? Cómo el equipo necesito que se reajuste o cómo voy a trasladar, delegar cosas, ¿no?
Y creo que a veces pensamos que es ya solo la mujer que se tiene que encargar de todas estas cosas cuando se convierte en madre, pero en verdad no es el sistema, es el manager con el que hay que trabajar, son los pares con los que hay que trabajar, son tu equipo con el que tienes que trabajar. Entonces, mirarlo organizacionalmente y es mucho más positivo, porque si no deja finalmente desprotegida al sola, papá, ¿no? ¿no? Uh-huh. Y en verdad es prácticamente condenar a que ya no brille, ¿no? A que ya no pueda seguir huyendo. Tú mismo estás como anulando el talento. O sea, eso por un lado, y por otro lado también, si esa es la mirada, también es poco cuidadoso en términos de la sensación con la cual dejas a esta mujer al vincularse con este bebé, ¿no? Porque luego aparece esta idea de, o sea, todo lo que tuve que dejar, ¿no? O todo lo que tengo sobre los hombros y que tengo yo solita que resolver en mi trabajo porque me estoy quedando contigo. Y eso es como tan antinatura, ¿no? Entonces sí, tenemos que empezar a crear como salvavidas, ¿no? Para esta situación también, ¿no? Y pienso que de otro lado también hablar con todos los involucrados, justo leía que Katy nos escribe, ¿no? Está bien que las organizaciones sean tan comprensivas con las mamás que con el resto del equipo, ¿no? Porque creo que también se genera resentimiento por parte del equipo, que es como que, uy, claro, ella se va de licencia, que además yo tengo vacaciones, y yo me quedo con toda su chamba. Entonces, si esto no lo hablamos, si es que no decimos, a ver, mira, esto es, para comenzar, un derecho o es una política de la organización y es parte del cuidado que le damos a nuestros colaboradores, ok, esto se va a redistribuir de esta manera. O sea, creo que las organizaciones no es como que, bueno, alguien no va, entonces no se reemplaza, no se pide ayuda y todo va para una persona y la transferencia no es adecuada. Entonces, nuevamente pensemos en soluciones sistémicas, donde cuando, y es lo que pasa en todo sistema, cuando se mueve una pieza, se mueve todo el sistema, pero acá pensamos que una pieza se mueve y solo esa pieza la encapsulamos. Entonces, ser súper mindful de eso. Andrea pregunta, Lu, esta pregunta está interesante. ¿Cómo saber si la maternidad es algo que quiero, si es el momento, ¿no? Y dice, sí, por presión social, o sea, porque estoy casada varios años, porque ya tengo más de 30, porque ya he terminado la maestría. O sea, ¿cómo saber si es algo que quiero en este momento? O sea, creo que la pregunta de Andrea nos cae a pelo, ¿no? Porque pensaba como justamente tiene que ver con eso, ¿no? Con que quizá lo que tú describes, Andrea, en tu pregunta, ¿no? De tengo más de 30, un trabajo estable, estoy casada, ¿no? Son justamente estas ideas de lo que debería ser, ¿no? O sea, ya, para ser mamá, check, 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 ya estoy, ¿no? Y pienso como, claro, eso nos puede generar la sensación de alivio, por un lado, porque es como, bueno, tengo esto cubierto, ¿no? Y por otro lado, la sensación de presión horrible, porque es como, si ya tienes todo esto cubierto, entonces, ¿no? Pero pienso, mira, lo que a mí me nace responder va un poco en la línea de lo que hemos venido conversando. Yo creo que no hay un momento perfecto para ser mamá. O sea, creo que realmente no va a haber ese momento en el cual uno va a poder decir, ya, este es, ¿no? Porque siempre va a ser como, ya, este es, pero uy, me hubiera gustado que fuese distinto esto, ¿no? Entonces, creo que es un proceso tan transformador y tan hacia adentro que lo que yo podría sugerir es más bien, quizá es importante que te puedas como cuestionar y plantear qué es lo que tú necesitas, pero desde dentro, no tanto desde la sensación de si ya están todas estas condiciones, entonces yo debería, y entonces ya debería como surgir, ¿no? Este deseo de ser mamá, ¿no? Es como, no, ¿no? O sea, creo que tiene que ver mucho con poder ver cómo te sientes con la idea, ¿no? Poder ver en muchos casos si es lo tuyo también, ¿no? O sea, hay muchas mujeres que no desean ser mamás y eso está muy bueno también, ¿no? Entonces, lo que yo pensaba es como, respondiendo un poco a Andrea, ¿no? Como, nuevamente, ¿no? O sea, esta idea de priorizar la voz interior, ¿no? Esta idea de tratar de sacar estas interferencias que pueden ser justamente este checklist, ¿no? Y estoy segura que ahí saldrá como una respuesta más auténtica, ¿no? Y al mismo tiempo sabiendo que probablemente no va a ser como una respuesta que se sienta súper cerrada, ¿no? Como de sí o no, ¿no? O sea, siempre va a haber ambivalencia, ¿no? Creo que es más desde poder sentirlo
¿no? Y para eso tenemos que conectarnos, ¿no? Totalmente, totalmente. Es curioso cómo a veces en nuestras mismas preguntas están nuestras respuestas. Eso se me Ujú. cuando leí la pregunta de Andrea. Mariel sí nos dice, creo que lo peor que podemos hacer es compararnos, ¿no? Cada quien vive la maternidad diferente. Súper importante, ¿no? Ujú. Qué fuerte este tema del juicio, ¿no? De la crítica. Es duro, es Es bien. durísimo. O sea, en realidad, o sea, como yo pienso que el mundo ideal de la maternidad, digamos, sería poder vivirlo desde una lógica colaborativa, ¿no? Y creo que Mm, podríamos potenciarnos tanto bajo esta lógica, pero no estamos ahí, estamos en una competencia brava, ¿no? sí. Entonces, pero claro, esta competencia creo que también surge porque nos sentimos muy inseguras en nuestro rol de mamás, ¿no? Entonces, otra cosa súper importante es poder devolverle a la mamá la confianza de que lo está haciendo súper bien, ¿no? Lo mejor que puede, y que es quien probablemente más sabe sobre ese bebé o ese niño o ese adolescente, ¿no? Entonces, creo que en la medida en que nosotras nos podamos sentir menos miradas desde la crítica, menos juzgadas, también le vamos a bajar a esta cosa de la competencia, porque muchas veces surge como, como yo siento que no la estoy haciendo tan bien, entonces mírala a ella, que también la está fregando en esto, ¿no? Entonces como que ahí, entre mujeres, nos complicamos un montón, ¿no? Sí, sí. Sí, Súper, súper sí. duro. Katy nos dice, creo que ser mamá es cuando realmente lo sientes. Hay mujeres jóvenes, incluso aún en la Mm, etapa que desean ser mamás y eso las totalmente. hace plenas, como también hay otras que Ujú, no lo desean, ¿no? Qué lindo. ujú. Sí, Gracias, gracias. totalmente. Cualquier cosa síganos dejando por ahí las preguntas y vamos a pasar a revisarla. Ay, creo que llegó una más justo a tiempo. Uno de los temas que vienen acompañando la maternidad es la culpa, ¿no? A veces se siente Ujú, como algo inherente. ujú, Sí, hay esta frase, ¿no? Que cuando nace la mamá nace la culpa, ¿no? Como, ujú, ujú. Cuando nace sí. la mamá, nace la culpa, ¿no? Yo pensaba totalmente, o sea, qué importante poder quedarnos con esta idea de que en la medida en que podamos generar el escenario para crear Mm, estas maternidades auténticas, esa culpa va a poder seguir mitigando. Pero si nosotros queremos crear este monstruo de la mamá ideal, que realmente no existe, ¿no? Solamente vamos a entrar en comparación con este monstruo, ¿no? Porque es gigante, enorme y te pisa, y nunca vamos a poder dar la talla, ¿no? Entonces, sí. siempre lo que elijamos va a ser insuficiente porque si yo elegí quedar, ojo, y este es un tema que tampoco hemos abordado, ¿no? Pero si elegí quedarme en casa criando, ¿qué te pasó? ¿No? O sea, ¿por qué has elegido quedarte Claro. en tu casa criando? Y es como, ¿y por qué no puede ser una opción súper valiosa? Mm, Elegí regresar a la chamba y trabajar en horario de oficina o en verdad tengo un trabajo muy demandante. Y es como, bueno, tendrás que encontrar nuevamente tus propios equilibrios, tus propias formas, ¿no? Pero sin sentir que estás como abandonando otra cosa, ¿no? O sea, creo que eso es importantísimo también. sí, 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 sí. Sí. Y nuevamente es difícil porque hay mucho ruido y hay mucha interferencia, pero qué valioso pienso tener conversaciones como la que ahorita estamos teniendo tú y yo, Ujú. espacios de comunidad con otras mamás. Estoy segura que varias newstas ahorita están pensando de, ay, ¿cómo puedo conectar con Luciana? ¿Cómo puedo continuar esta conversación? Así que, Lu, ¿cuál es la mejor manera para que las newstas te puedan contactar, para que puedan continuar esta conversación contigo? Ujú, ujú. Bueno, sí, o sea, pueden contactarme a través de mi correo, ¿no? Que creo que tú se los puedes como, Yo lo como pongo en los comentarios, sí. compartir, ¿no? Y sí, y ahí podemos crear como una conversación más íntima y ver de repente si es que necesitan algún tipo de acompañamiento y ya lo veremos según cada caso, ¿no? Perfecto. Muchas gracias por acompañarnos. En A verdad ha ti. sido súper rico hablar de esto contigo. Y nada, si siguen viendo el video, porque lo pueden ver en replay, pongan sus comentarios abajo, que Luciana y yo vamos a estar ahí también atentas y para poder responderles y acompañarlas. Un beso grande. Lu, que estés muy bien. Gracias. Buenas noches por allá. Chau, chau. Chao.